abuela siempre le sumamos 100 años, o sea que cumple 133 sería, ¿no? Y nació como una broma, sin pensar que iba a salir por los medios, por la radio primero, por la televisión local después, y mucho menos que iba a estar tantos años, 33 años en forma ininterrumpida prácticamente en distintos medios. Y nació como una broma el Día del Periodista. Los periodistas que teníamos medios en Pilar, que en esa época éramos pocos, no éramos tantos, Samarripa, Augusto, pero Augusto grande, digamos, y Augusto chico también, que era jovencito, Barbesini, Maggiani, bueno, hacíamos un asado celebrando el Día del Periodista en la Sociedad de Comerciantes. Nos habían facilitado el local para hacer el asado. Barbesini comenzó a leer una nota de felicitaciones que había enviado el intendente de ese momento, y yo como chiste comencé a hacer esta vieja malentendiendo lo que leía Barbesini, que en realidad digamos, es el centro de la abuela, el malinterpretar lo que se dice, ¿no? El personaje sigue haciendo lo mismo, si bien se fueron agregando otras cosas. Bueno, terminamos de hacerlo, eso fue un 7 de junio precisamente, del 88, y Barbesini me dice, ¿no te animás a venir a hacerlo a la radio? Él tenía un programa de noticias todos los días, de lunes a viernes a la mañana. Y le digo, bueno, pero mirá que yo entro a trabajar muy temprano en los colegios, yo daba clases todavía. Dice, sí, sí, pasás y hacemos 10, 15 minutos todos los días. Y bueno, leía él el diario y yo hacía algún comentario haciendo la abuela sobre eso que él leía. Posteriormente fui logrando un espacio en las escuelas para que me quedase un día por semana libre por la mañana, una hora y pico más tarde, y ahí ya comencé a escribir los libretos de la abuela Corina. O sea, historias ficticias que pasaron en un Pilar supuestamente de hace 100 años atrás, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo surgió el nombre de Corina? Siempre preguntan esto porque Gazalla tiene un personaje que se llama Mamá Cora, ¿no? Y la voz que tenía la abuela Corina, que tiene la abuela Corina, a veces se parece un poco a la voz que le hace Gazalla a Mamá Cora. Pero nosotros siempre decíamos con Barbesini, no, la abuela Corina, en el año 88, surgió antes que el personaje de Mamá Cora. Con esto no quiero decir que Gazalla se haya copiado, ¿eh? Y Corina fue verdaderamente una casualidad. Lo tomamos de una señora, una vecina de Pilar, muy simpática, amiga nuestra, que trabajaba en rentas, en la oficina de rentas que se llamaba Corina. Y nos pareció que podía servir ponerle el nombre de esta señora. Le preguntamos a ella, le vamos a poner Corina al personaje, y estaba encantadísima con eso. ¿Cómo fue el desafío de pasar de la radio, que es algo muy especial, a la televisión? Otro desafío más que importante, y encima con esos condimentos políticos que le metías cada vez que podías, ¿no? Bueno, claro, nacía la televisión en Pilar, no tenía programación todavía, el canal VIP se llamaba, en el que tu padre era uno de los propietarios, ¿no? Y el gerente era Pedro Botarelli. Y le ofrecieron a Barbesini actuar como encargado del noticiero, de las noticias, de la parte informativa del canal. Vos seguro que recordarás más que yo el año. Sí, el 90 Más por o ahí. menos, en el 90 debe haber sido por ahí. Entonces me viene Barbesini con la propuesta, ¿por qué no lo hacemos la abuela Corina? He hablado con Pedro, con Cacho, me dice, con Arotz, me dice, ¿por qué no pasamos el personaje a hacerlo por televisión? Yo le digo, no lo pensé nunca en televisión. Yo ya usaba barba, me tenía que sacar la barba para hacer la abuela, crear un personaje, hacerme un vestuario, vestirme de vieja y cosas por el estilo. No, le digo, no. Bueno, insistió hasta que al final me convenció, hicimos una prueba y salió muy lindo. Y a partir de ahí comenzamos a hacerlo. Creamos una escenografía que había que armar y desarmar todos los programas. Salíamos una vez por semana y era dificultoso porque el
el estudio no era grande, y comenzaron a haber distintos programas, o sea que había que desarmar la escenografía para que otros pudieran armarla sobre la misma. Así era que eran, recuerdo que una casa de antigüedades nos había facilitado los muebles, y los adornos que había, porque era el comedor y la sala de recibo de la casa de una vieja. Comenzamos a hacerlo, tomamos como modelo el programa de Mirta Legrand, ¿no? O sea, Claro. que en esa época no era tan vieja todavía. Pero, o sea que comenzó siendo una especie de parodia del programa de Mirta Legrand. Entraban los invitados, los recibíamos, hablábamos un poco en una especie de salita que había, donde allí la abuela contaba alguna historia. Y luego pasábamos, sí, al comedor, distintos restaurantes y pizzerías de Pilar nos enviaban la cena, primero el almuerzo, porque en los primeros años lo hacíamos grabado, el programa, así que almorzábamos, lo hacíamos a mediodía y se pasaba por la noche. Después nos animamos y ya se hacía en directo, cuando teníamos, bueno, un genio, digamos, manejando los controles, que era Juan Manuel Molderos, ¿no? Santiago también, me acuerdo, los camarógrafos, nos divertíamos muchísimo. Y allí sí fue necesario incorporar a alguien que al lado de la abuela hiciese el personaje serio, llevase a cabo el reportaje, porque la abuela era demasiado disparatada, la abuela hacía los comentarios sobre lo que mal entendía, ¿no? Entonces estuvo en un principio Parvesini haciendo ese personaje, luego Urquijo, también Ernesto González, que después de muchos años ahora me acompaña porque el programa sigue saliendo por radio, ¿no? Todos los sábados por FM Plaza. Paso el chivo, los sábados a las 11:30 de la mañana. Y también estábamos en televisión, actuaban otros personajes, porque hacíamos una especie de paso de comedia, y Mabel Almanza, Chiquita Luqui, Anaí Ponzone, Emanuel, mi hijo Vázquez, que era chiquitito, hacía el carterito que traía los mensajes. La gente llamaba a la radio y pasábamos los mensajes. En determinada época cometimos el error de sacaban los mensajes en vivo, llamaban por teléfono y salíamos en vivo. Pero era justo un año electoral y poco antes de las elecciones, y muchos de los oyentes llamaban y decían barbaridades, entonces preferimos que fuesen con los mensajes grabados donde no hubiese insultos y cosas por el estilo. Sobre eso te iba a decir, muchos políticos han pasado, ¿no? Intendentes del momento, candidatos que se prestaban a que la abuela un poco se ría de ellos, ¿no? Bueno, sí, un poco según habían averiguado en el momento, era el programa más visto. Teníamos 2 canales de televisión en Pilar, Claro. y era el programa más visto. Después del fútbol, era el programa más visto, el de la abuela Corina. Entonces, al principio, los políticos no querían participar mucho porque era bastante irreverente la abuela con las preguntas, y el programa era en vivo, no se podía cortar. Pero luego, como tenían tanta audiencia y sabían que el humor que se hacía era un humor sin maldad, un humor con picardía, pero no con ánimo de tirar abajo a nadie, entonces ellos mismos pedían el espacio, y teníamos una serie para que todo el que quería participar pudiese hacerlo, ¿no? Y con los políticos tenemos 1000 anécdotas de cosas que les habíamos preparado. Por ejemplo, hablábamos, ¿usted qué opina de tal persona como político? Y le decía, no, es una persona magnífica, es lo mejor que podemos llevar como candidato, y qué sé yo. Y teníamos la sorpresita de mandarle, todavía no se hacía esto en televisión, de mandarle un video donde lo teníamos 2 o 3 años atrás, hablando pestes del que en ese momento había sido su opositor. Desde el principio apoyando a la abuela y detrás de la abuela y haciendo el 50% del programa, estuvo siempre Nené Pirch, ¿no? Que era la productora del programa, la que estaba detrás del vestuario, la que estaba detrás del maquillaje, de conseguir a los invitados, que era difícil porque había
que lograr una mesa interesante, porque no solo era el humor, sino que el que hablaba tenía que tener algo interesante y tener chispa, porque de lo contrario el programa se venía abajo, ¿no? Si no había que preguntar. Y también quiero agradecer, aunque parezca un chivo, no lo es, muy especialmente a un auspiciante que hace 33 años que nos acompaña, que es la heladería Bonquebón. Estuvo presente como auspiciante desde el primer día de la abuela. O sea que también es su cumpleaños como auspiciante. Muy bien, para destacar. Bueno, llamamos a la abuela un cachito para ver qué le diría hoy al intendente Federico Achával, si se lo encontrara en la mesa. ¿Qué le diría? Y bueno, y un poquito mandando el chivo, que cuando se te encuentra, cuando se la encuentra, seguramente festejando el próximo sábado. Bueno, nene, hoy no podemos festejar porque va a ser todo reducido. Estoy nada más que con la familia aquí en casa. Nos llevamos mal, pero no tenemos más remedio que juntarnos. Pero al Federico lo invitaría a que viniese. Si viene el Federico, que se vaya la familia, no hay ningún problema. Pero eso sí, va a venir que me traiga la segunda dosis de la vacuna primero, que la estoy esperando, ¿eh? Y les mando un beso a todos los que aguantaron durante tantos años. Muy bien, esperemos por la segunda vacuna, clave como mucho, ¿no? Como mucho, sí, clave, que se la dejen clavar, no hay duda.